Gracias, dele gracias. Con sus propias palabras. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá. Papá, queremos darte muchísimas gracias en esta hermosa tarde, como escuchábamos ahora, porque tú eres bueno siempre, porque en Cristo tenemos todas las cosas que necesitamos. Gracias, papá, porque tú nos amas de forma incondicional. Tú nos amas de manera como nadie nos puede amar. Gracias, papá, porque tú has manifestado tu amor hacia cada uno de nosotros por medio de Cristo y de su obra completa. Papá, te damos a ti la gloria, la honra, te exaltamos y te glorificamos. Estamos tan agradecidos. Gracias por este tiempo que podemos pasar aquí juntos, como iglesia. Gracias por el privilegio de conectarnos con más personas, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Gracias, papá. En esta tarde oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir, en el nombre de Jesús. Oro una vez más para que los ojos del entendimiento se abran, que en esta tarde podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto, papá. Es por ello que te pedimos una vez más que tú nos hables, te pedimos que tú nos enseñes, que traigas esa palabra necesaria para cada uno de nosotros, esa palabra que es sembrada en buena tierra y que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Papá, nosotros decidimos inclinar nuestros oídos a tu voz y estar atentos a todo lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos. Gracias, papá, eres tan bueno. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros cada vez más y más y más. Que podamos entender que Jesucristo siempre es más que suficiente. Oh, gracias, gracias. Aleluya, gracias, papá. Eres tan bueno, gracias, papá. Oro por cada persona que recibe esta enseñanza, cada uno de los que están aquí, cada uno de los que se conectan. Creo firmemente que sus vidas no son las mismas. Gracias por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Gracias, papá, porque cada persona camina en salud divina. Todo ha sido suplido en cada casa en el nombre de Jesús. Gracias porque cada persona que recibe esta enseñanza crece en entendimiento, crece en conocimiento, para disfrutar de todo lo que tu gracia maravillosa ha puesto a nuestra disposición. Papá, en esta tarde que podamos seguir aprendiendo acerca de este maravilloso evangelio, de este glorioso evangelio, de estas gloriosas buenas noticias para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Papá, te doy a ti toda la gloria y toda la honra porque entiendo que solo tú te la mereces, porque en tu gracia maravillosa, en tu favor inmerecido, me has hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Que en esta tarde nuestros ojos, en este momento, en esta hora, nuestros ojos sean abiertos para que sepamos diferenciar el antiguo pacto del nuevo pacto y que podamos disfrutar cada vez más de este nuevo pacto sin mezcla y sin añadiduras. Gracias, papá. Sé exaltado siempre. Sé exaltado siempre. Sé exaltado siempre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dele gracias a Dios una vez más, con sus propias palabras. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Tú eres bueno para siempre. Siempre bueno. Siempre bueno. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, pueden tomar asiento. Aprovechamos también para saludar a todos los que están conectados. Les mandamos un fuerte abrazo desde este lugar. Bienvenidos.
a la Iglesia Gracia y Fe. Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos también todos ustedes, nuestra amada familia en Madrid, familia en Pereira y en diferentes lugares. Les mandamos un abrazo desde aquí y les invitamos a que estén conectados durante una hora aproximadamente para recibir la enseñanza de hoy. Si quieren, compartan el vídeo también y otras personas pueden ser edificadas y beneficiadas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? ¿Hace calor? ¿Estamos bien? ¿Más o menos? Bueno, felicidades a los que cumplen hoy aniversario. Feliz aniversario. Y a por muchos más, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno siempre. Perfecto, pues vamos a ponernos en marcha. Y para ello le pido que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 2. Una vez más para seguir, como saben, con la serie de enseñanza El único evangelio, ¿sí? Estamos hablando del único evangelio y en esta tarde vamos a tocar el siguiente punto de cómo identifico un evangelio pervertido. ¿Cómo identifico un evangelio pervertido? La semana pasada estuvimos viendo diferentes puntos. Si usted no pudo ver la enseñanza, usted no vino, la tiene disponible para escucharla y para tomar notas de todos esos puntos. Y llegamos a este punto que es en el que quizá podemos estar más tiempo, pero luego voy a ir explicando el por qué. Vamos a ir viendo un poquito por qué vamos a estar más tiempo en este punto. Pero, repito, lo que vamos a ver ahora es cómo identifico un evangelio pervertido, o si quiere, un evangelio mezclado, o un evangelio adulterado, o tergiversado. Póngale el adjetivo que quiera, pero al fin y al cabo es un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que este último punto es cuando lo mezclamos con el antiguo pacto, como decía Edgar al comenzar. Cuando lo mezclamos con el antiguo pacto estamos pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Porque en el evangelio de Jesucristo no debería haber mezcla. El evangelio de Jesucristo debería ser puro. Recuerde que vemos en Gálatas capítulo 1 que Pablo nos dice de forma muy clara, no hay otro evangelio, ¿sí? Lo que pasa es que algunos os perturban porque están tratando de pervertir el único evangelio que existe. Entonces, este evangelio es puro, este evangelio es sin mezcla y nosotros si nos ponemos yo le dije la semana pasada, si nos ponemos a pensar con honestidad, con sinceridad y bajo el entendimiento que por su gracia Dios nos está dando, si nos ponemos a analizar canciones, palabras, formas de orar, predicaciones e incluso costumbres eclesiásticas o evangélicas, nos vamos a dar cuenta que están impregnadas del antiguo pacto. Nos vamos a dar cuenta que están llenas de costumbres que están basadas en un antiguo pacto, que hay personas que oran desde el entendimiento del antiguo pacto y no del pacto que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente, las personas han puesto un énfasis a veces en las formas de oración en vez de en la esencia de lo que es la oración. Nosotros, Keila y yo, mi esposa y yo, estamos estudiando un curso los martes con el apóstol Alberto Calviño, que es precisamente la oración, mitos y realidades, y él decía eso, ¿no? Que como lamentablemente se ha puesto un énfasis en las formas, y usted puede ver que la gente sigue pensando que tenemos que orar como David oraba, o tenemos que hacer esto, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero vemos en las congregaciones que hay personas haciendo un tipo de danzas, ya sean que les llaman danzas hebraicas o lo que sea, y ahí los tienen, o la forma de organizar la estructura de la reunión, o incluso nuestras palabras, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero incluso nuestro lenguaje es un lenguaje con una mezcla que no nos permite, y quiero que entienda esto, y luego lo enfatizaré un poquito más, nuestra salvación no depende de ello, ¿sí? O sea, nosotros somos salvos en Cristo, no somos salvos porque nuestro lenguaje cambia, ¿no? De la misma manera que tampoco somos salvos porque tenemos que decir 3 aleluyas cada 2 palabras, que a veces algunos piensan eso, que como son evangélicos tienen que estar diciendo, hola, ¿qué tal? Aleluya, gloria a Dios, yo me llamo Kenneth, gloria a Dios, santo,
y tengo 42 años, aleluya, santo, y piensan que todo es así. O los predicadores, usted a veces analiza una predicación y usted ve que en una predicación de 1 hora realmente ha predicado 15 minutos porque lo demás son aleluya, gloria a Dios, santo, diga conmigo 3 veces aleluya, diga conmigo 3 gloria a Dios, y así están. Y usted dice, ha estado 1 hora, pero luego usted analiza un poco y dice, pues no, el jugo no es de 1 hora, no me he quedado tan satisfecho, ¿no? Entonces, lamentablemente, y aquí vamos a dedicar un poquito más de tiempo, que quizá no el que deberíamos, pero lamentablemente vemos que cuando hay mezcla con el antiguo pacto, como le decía, la salvación viene en Cristo, no hay más. El problema es que a veces nos puede impedir disfrutar de la realidad que nosotros estamos viviendo en Cristo, y eso sí sería triste, que no disfrutemos de todo lo que ya somos, que no disfrutemos de todo lo que ya tenemos y que no disfrutemos de todo lo que ya podemos por causa de Cristo. Y no lo hagamos precisamente porque andamos con una mezcla que nos impide disfrutar de todo eso. Marcos capítulo 2, verso 21 dice lo siguiente. Vamos a ir avanzando y espérese porque me voy a poner el reloj, porque si no podemos liar la parda. Ya está. Ve, aprovecho que ya he hablado unos minutos y pongo el reloj ahora. Esto es una trampa aquí de los predicadores. Entonces los minutos hasta ahora no cuentan. Eso empieza ahora la cosa. Dice así, Marcos capítulo 2, verso 21. ¿Lo tiene? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, fíjese que Jesús nos avisa y nos dice, la mezcla de lo viejo con lo nuevo no va a funcionar. Y vamos a ir desarrollándolo un poquito, ¿no? Y lamentablemente hay personas que insisten en mezclar cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y nosotros no desechamos el antiguo pacto, que quede bien claro. Y si usted quiere anotarlo, lo anota. Y todos los que están sintonizados o conectados también, anótenlo o escríbanlo o compártanlo. No desechamos el Antiguo Testamento, no desechamos el Antiguo Pacto, debemos estudiarlo, debemos entenderlo, pero el Antiguo Pacto son sombras, tipos y figuras, eso es el punto. Y usted y yo estamos experimentando la verdad, pero la verdad con mayúsculas. ¿Quién es? Cristo. ¿Sí? La verdad no es una opinión, la verdad no es una doctrina. La verdad no es una forma de pensar, la verdad es una persona y se llama Jesucristo, ¿sí? Por eso hay veces que las personas dicen, bueno, es que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros como cristianos no podríamos decir eso, porque sí tenemos la verdad absoluta, aunque a la gente le moleste. Ahora, que luego, a la hora de interpretar esa verdad, todos tenemos que crecer en conocimiento, por supuesto, pero escuche, usted y yo tenemos la verdad absoluta porque esa verdad se llama Jesucristo. Y esa es porque Él lo dijo, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy la vida. Entonces nuestro Señor Jesús es la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esa verdad que podemos disfrutar, como algunos llaman la verdad presente del nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3. Porque en este pasaje que a veces hemos leído y que usted conoce bien, Pablo identifica el antiguo pacto con dos expresiones que son rotundas y que son, podríamos decir, incluso bastante duras. A lo mejor a nosotros, Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a leer del verso 7 al verso 9. Segunda de Corintios capítulo 3, del verso 7 al verso 9. A lo mejor a nosotros no nos llama mucho la atención porque nosotros no hemos sido criados en un ambiente judaico, por así decirlo, en un ambiente del judaísmo, no se nos ha enseñado la Torá, no se nos ha hablado de la ley de Dios, y nosotros no hemos sido criados en ese ambiente, pero escuche, para un judío, obviamente Pablo le está escribiendo a corintios, que son gentiles,
Pero para un judío como es él, porque el que está escribiendo sí era judío. ¿Se acuerda del currículum de Pablo en Filipenses 3, hebreo de hebreos? En cuanto a la ley fariseo, irreprensible, él era judío y para un judío expresar lo que la ley es de la manera que Pablo lo hace en estos 2 versos o en estos 3 versos es impresionante. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros vamos a querer mezclar este nuevo pacto con un antiguo pacto que Pablo lo denomina de la siguiente manera? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 7. ¿Lo encontró? Empezamos, el primero. Y si el ministerio de muerte, fíjese, Pablo dice que la ley era el ministerio de muerte. Y está hablando de la ley que fue grabada en tablas de piedra. No está hablando de una ley inventada por alguno, no. Fue la ley grabada en tablas de piedra porque el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedido por nosotros, escrita con tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo en tablas de piedra. ¿Ve? No en tablas de piedra. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son las tablas de piedra? No está escrita, este nuevo régimen del Espíritu no está escrito en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Las tablas de piedra son los 10 mandamientos, la ley de Dios. Los 10 mandamientos que resumían el resto de toda la ley. Y a esos 10 mandamientos, o a la ley de Dios, en el Antiguo Pacto, Pablo lo denomina primero ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley te revelaba que estabas muerto por causa del pecado. La ley revela el pecado de la persona, siempre. La ley revela la falla de la persona. La ley revela la incapacidad de la persona para poder ser salva por su propio esfuerzo. Eso es lo que revela la ley. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda forma de definir la ley. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mi pregunta es, ¿cómo se nos ocurre mezclar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con un ministerio de muerte o con un ministerio de condenación? ¿Cómo se nos ocurre mezclar la vida que tenemos en Cristo con la muerte que produce la ley? ¿O cómo se nos ocurre mezclar la justificación que tenemos en Cristo con la condenación que produce la ley? No tiene ningún tipo de sentido, ¿o sí? No tiene sentido. Que todavía tratemos de añadirle al maravilloso nuevo pacto y al maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo cosas que vienen de un ministerio de muerte y de un ministerio de condenación, cuando la condenación en la vida de la persona suele ser la raíz del resto de sus problemas. La condenación es la que produce muchas de las circunstancias que el cristiano lamentablemente experimenta en su vida. El hecho de estar condenándose continuamente, el hecho de pensar, le estoy fallando a Dios, o en qué le he fallado a Dios para que me esté pasando eso, qué debo haber hecho mal para que me esté pasando esto, o para que no me pase lo otro. Todo eso es condenación, que viene por causa de la ley. Dios nunca jamás va a traer condenación sobre nuestras vidas. Nunca. Entonces, en todas las cartas de Pablo, usted puede ver de una forma muy clara la importancia de no mezclar, y también en Hebreos. Y ahí es donde vamos a ir ahora un ratito. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Iremos a Hebreos, iremos a Gálatas. Vamos a ver aquí algunas cosas. Para entender, como decíamos, que el antiguo pacto son sombras, figuras y tipos que señalan a Cristo, ¿sí? O sea, que en un aspecto eran una realidad que se estaba viviendo en aquella época, pero no es la realidad que usted tiene que vivir hoy. No sé si me estoy explicando. Era una realidad para ellos.
Era una realidad para el pueblo judío, porque son sombras que Dios daba, tipos y figuras que Dios daba para que ellos pudieran entender que estaba por suceder algo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, dentro del plan redentor de Dios, dentro del propósito eterno de Dios que Dios había diseñado para la humanidad, estaba la persona de nuestro Señor Jesucristo que iba a producir un antes y un después. Y esas sombras, tipos y figuras señalan a Cristo, pero no son Cristo. ¿Me estoy explicando? No son Cristo. Le señalan a Él, pero no producen el mismo efecto que puede producir Jesucristo en cada uno de nosotros. Le voy a hacer una pregunta, le voy a poner un ejemplo que creo que usted va a entender y que escuchaba yo en estos días y que a los que somos comedores lo vamos a entender de forma clara, ¿no? Y es, ¿qué es lo que le produce a usted mayor satisfacción o mayor alimento? ¿Con qué se va a quedar usted más satisfecho? ¿Con una buena hamburguesa, comiéndose una buena hamburguesa? ¿O comiéndose un buen entrecot o un buen cocido gallego? ¿O comiéndose la sombra de la hamburguesa? ¿O sucando pan en la sombra del cocido gallego? ¿Qué prefiere usted? Si yo le invito a comer a usted, que no lo voy a hacer, no se lleve a equívoco ahora en esta tarde, no se lleve a equívoco, por favor, pero si yo le invito a usted a comer, ¿qué prefiere? ¿Que le invite a comer pongo una hamburguesa, pero bueno, un jamón? ¿Usted quiere un jamón o que yo le comparta la sombra del jamón? Y el jamón me lo quedo yo. Yo voy cortando el jamón y usted va comiendo de la sombra. ¿Qué prefiere usted? Y usted ahora mismo está pensando, pero es que esa pregunta, Kenneth, es una pregunta un poco ilógica, pero es que es lo que hacemos los cristianos. Abrazamos sombras, tipos, abrazamos la sombra del jamón teniendo el jamón al lado. Que nadie se ofenda, porque no estoy comparando a Cristo con un jamón, ¿no? Pero para que usted me entienda. Abrazamos la sombra cuando tenemos la realidad, cuando tenemos la verdad presente, personificada. Y sin embargo hay algunos que todavía discuten y todavía pelean porque quieren seguir conservando su sombra. Cuando resulta que lo que tenemos hoy es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que esa sombra. Entonces, ¿por qué yo voy a querer quedarme con esa sombra cuando resulta que tengo la realidad? Que sí, que repito, que son sombras que señalan a Cristo. Por eso nosotros no desechamos el Antiguo Testamento, no lo hacemos. Y yo les invito a que ustedes lo estudien, pero teniendo en mente que Jesucristo está ahí oculto. Que Jesucristo está en el Antiguo Testamento y que tengo que profundizar para poder sacarlo, para poder verlo, que tengo que orar y pedirle al Espíritu Santo que me ilumine mientras estoy leyendo el Antiguo Testamento para ver a Cristo en él. Pero hay cosas que no tengo que vivir hoy. Hay cosas que no debo poner en práctica hoy. Hay oraciones que no debo orar hoy. ¿Por qué? No son basadas en la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso necesitamos entenderlo. Y mientras haya mezcla, lamentablemente, no vamos a disfrutar de la totalidad de lo que se nos ha dado hoy. ¿Vamos bien hasta ahora? Perfecto. Hebreos capítulo 8. Vamos a empezar en el verso 1 y vamos a ir leyendo un poquito. Obviamente, usted lo sabe bien, si usted estudia toda la carta a los Hebreos, usted va a ver la preeminencia de Jesucristo sobre todo lo demás y usted va a ver cómo Jesucristo es exaltado por encima de todo lo demás. ¿Sí? Pero vamos directamente al capítulo 8 y luego usted podría leer el capítulo 9 y el capítulo 10 y le aseguro que usted va a disfrutar y va a enriquecerse muchísimo estudiando esta carta. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, hemos venido tocando ciertas cosas, dice el autor de la carta, inspirado por el Espíritu Santo, porque recuerde que llevamos hasta ahora 7 capítulos, por así decirlo, escritos, aunque es una carta, ya lo sabemos. Dice, lo que venimos tocando, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, el oficio del sumo sacerdote básicamente ¿en qué se basaba? En ofrecer las ofrendas y los sacrificios de los animales que traía el pueblo, ¿verdad? Básicamente. O sea, era lo central de ese oficio. Para eso habían sido ungidos. ¿Sí? Entonces, aquí dice, bueno, si ese era el centro del oficio y nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote, este sumo sacerdote también tiene que tener algo que ofrecer. Y obviamente es su propia vida y el derramamiento de su propia sangre en sacrificio por todos nosotros. Por eso Hebreos 10 repite una y otra vez, un solo sacrificio, una sola ofrenda, un solo sacrificio, una sola ofrenda, para hacer perfectos para siempre a los santificados. Verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En este momento el templo no había sido destruido y por lo tanto todavía había sacerdotes que seguían ejerciendo de sus ministerio sacerdotal, por así decirlo, su oficio, mejor dicho, y seguían ofreciendo animales. Los cuales, fíjese, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Escúcheme bien, por favor, amado, amada. En un solo verso, la palabra mejor sale 3 veces. 3 veces. Tanto mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Eso es lo que usted y yo, gracias a Jesucristo, estamos experimentando hoy. Lo mejor. Por eso yo sé que algunos se molestan cuando decimos estas cosas, pero no parecen frases evangélicas correctas, pero no son frases evangélicas sin el entendimiento del nuevo pacto. Por ejemplo, lo mejor está por venir. No, aquí me dice este verso que lo mejor ya ha venido y lo mejor ya lo estamos disfrutando porque ese mejor es Jesucristo en nosotros. No hay nada mejor que eso. Que a partir de ahí nosotros vamos a poder experimentar y disfrutar de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por supuesto que sí, sin ningún tipo de duda. Pero la realidad es que lo mejor ya vino. Yo no tengo que vivir como si lo mejor está todavía por suceder, lo mejor está todavía por venir. No, yo debo vivir bajo el entendimiento de que lo mejor ya vino y ahora eso tiene que empezar a manifestarse a través de mi vida. Pero ya ha sucedido. Estamos en un mejor pacto. Eso es lo que dice aquí, y no lo hemos leído, pero el verso 22 del capítulo 7 también dice, mejor pacto. Entonces, si es mejor, ¿por qué vamos a querer mezclarlo con algo inferior? No tiene sentido. Como las personas que son buenas bebedoras, pero no alcohólicos, no alcohólicos, pero que son buenos bebedores de vino y les gusta beber un buen vino. Un buen vino. Y una persona a la que le gusta realmente y a lo mejor se deja el dinero en una buena botella de vino porque dice, hombre, si voy a beber un vino, por lo menos que sea bueno y me voy a gastar el dinero en esto, cuando esa persona que se ha gastado el dinero en ese vino bueno le ofrece, a lo mejor invita a alguien a su casa y le dice, ¿quieres un poco de vino? Y la persona dice, sí, ponme un poquito. Y le pone un poco de vino. Y luego el invitado le dice, por favor, ¿tendrías un poco de gaseosa para ponerle al vino? Le dan ganas de asesinarlo. Muere, en ese momento muere el invitado, lo mata directamente porque es una ofensa para el que ha comprado la botella de vino que quieran mezclar ese vino bueno con un poquito de gaseosa. Entonces, lo mata. De ahí a la cárcel directamente. Entonces, la pregunta es, si lo que tenemos es mejor, ¿por qué queremos mezclarlo con algo inferior? ¿Por qué peleamos para tratar de seguir haciendo una mezcla
que no conviene, que no interesa, pero es que tampoco se puede hacer. En el sentido que, aunque yo quiera hacerlo, y ahora quiero explicarme bien, yo no puedo mezclar los dos pactos porque no se pueden mezclar. El problema es que yo quiera hacerlo y que yo piense que todavía estoy viviendo entre dos pactos. Pero es que, como veremos ahora, el pacto antiguo ya no está. No está vigente. Yo no puedo vivir en él. Entonces estoy tratando de vivir en algo que no existe. Sigamos leyendo. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto tenía un defecto, lo hemos dicho muchas veces y no lo voy a repetir más, solamente lo nombro. El defecto del primer pacto era la raza humana, el ser humano. ¿Sí? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, y usted puede ver aquí algunas características de ese nuevo pacto. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, o como dice otra versión, queda obsoleto. Ya no se puede usar. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Por mucho que yo quiera, por mucho que yo insista, por mucho que yo patalee, no puedo vivir en un pacto que no existe. Entonces, ¿qué me recomiendas, Kenneth? Bueno, lo que yo le recomiendo es que usted y yo crezcamos en el entendimiento del pacto que tenemos hoy, para que disfrutemos del único pacto que existe, que es el nuevo y mejor pacto establecido en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el antiguo pacto había sombras, tipos, figuras. Las personas dicen, bueno, pero es que la Biblia dice ciertas cosas, que, por ejemplo, las oraciones de David, pero es que la Biblia lo dice, y usan el Antiguo Testamento para decir, no, pero es que mira, está escrito. Ya sé, pero es que, escuche, la Biblia dice muchas cosas que hoy no podemos practicar. ¿O sí? La Biblia dice muchas cosas que hoy no se pueden practicar. Cuando hablamos de sanidad, nosotros hemos sido sanados, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Ahora, resulta que hubo un momento específico en la historia del pueblo de Israel, que cuando están peregrinando por el desierto, empiezan a aparecer unas serpientes que empiezan a morderles y empiezan a morir. Y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala en alto para que todo aquel que mirare la serpiente sea sano, quede salvo. ¿Sí? ¿Y qué ocurría? Cuando el pueblo de Israel ponían la mirada en la serpiente, quedaban sanos. Ahora la pregunta es, ¿usted es sano por Cristo o quiere que yo le traiga una serpiente de bronce la semana que viene para que usted reciba su sanidad? Que algunos lo harán, que seguro que habrá alguno por ahí que lo hará previo pago, eso sí, previo pago. Yo le doy un toque con la serpiente, pero usted paga primero, ¿eh? Alguno habrá por ahí que lo haga. Entonces, la Biblia dice cosas, claro, la Biblia habla de sacrificio de animales y hoy no nos vamos a poner a sacrificar animales aquí en medio. Entonces resulta que todavía tenemos congregaciones donde colocan el arca de Dios. Oh, tenemos aquí el arca, como si la presencia estuviera ahí, pero ¿qué sentido tiene tener un arca de Dios en lo que algunos denominan altar? Que eso lo hablaremos más tarde también. No hay altar. La iglesia evangélica, venga al altar. ¿Qué altar? No hay altar en la iglesia evangélica. No existen. Bueno, en la iglesia evangélica lamentablemente sí. En la iglesia de Jesucristo no existen los altares. Son lenguajes que hemos adaptado que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es el nuevo pacto. Con la realidad de lo que nos toca vivir a nosotros. Entonces, personas que tienen el arca o que tienen esto o que tienen lo otro y no funciona. Y uno dice, bueno, pero ¿será importante todo eso? Claro, porque nos impide disfrutar de lo que somos en Cristo.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Venga, porque algunos dicen, no, pero toda palabra es inspirada por Dios. Sí, vamos allí. ¿Está conmigo? ¿Estamos bien? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dios es bueno siempre. ¿Todo bien por las redes, señor Dani? ¿Está todo correcto? ¿Todo bien? Segunda de Timoteo 3:16, ¿lo tiene? Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios, no lo vamos a negar nunca. ¿Me está escuchando? No lo vamos a negar nunca. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, sí, pero fíjese que dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no dice, es inspirada por Dios para poner en práctica hoy toda la escritura. No dice eso. Dice que es útil para enseñar. Oiga, es que el propio apóstol Pablo, que es el quien le escribe aquí a Timoteo, también nos dice en Romanos que las cosas que se han escrito antes son para nuestra enseñanza. Es que podemos aprender cosas en el Antiguo Testamento y nadie niega eso. Podemos aprender cosas de los 12 espías, por ejemplo, que fueron a investigar la tierra prometida. Y que 10 vinieron con un informe negativo y 2 vinieron diciendo, no negando la realidad, pero entendiendo lo que Dios les había prometido a ellos. Podemos aprender de Josué, podemos aprender de Caleb, que aún con 80 años, cuando llegan a la tierra prometida, le dice a Josué, yo quiero el monte que me habías dicho. Bueno, pero ya eres mayor. No, yo quiero ese monte, pero allí tienes gigantes, me da igual. Ese es mi monte y yo voy a por él. Podemos aprender cosas de David. Podemos aprender cosas de Daniel, que no quiso contaminarse con el sistema babilónico en el que estaba introducido. Claro que podemos aprender cosas en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que todo lo que está escrito allí tiene que ser aplicable para hoy. Porque es que no puede ser, queridos. Es que no puede ser. Porque entonces nos estableceríamos también en un concepto machista que anularía totalmente a la mujer. Y nosotros vemos que en la realidad del nuevo pacto la mujer no queda anulada, sino que Dios no solo no anula a la mujer, sino que la coloca en el mismo lugar del hombre diciendo, escuchen, en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Ni esclavo ni libre, somos todos uno. Pero en el antiguo pacto no podía ser así. Entonces nos vamos a un antiguo pacto que anula totalmente la persona de la mujer. ¿Se da cuenta que hay cosas que no pueden ser aplicables hoy? Que es que no debería ser tan difícil entenderlo. ¿Me explico? Porque cuando uno lo mira honestamente dice, no, pero es que yo no puedo aplicar todo esto. Y como decía, incluso, y ahora vamos a entrar en algunas cosas que queremos ir tocando hoy y con el favor de Dios las próximas semanas, pero incluso nuestro vocabulario, a veces lamentablemente, sigue siendo un vocabulario o bien de antiguo pacto o bien de un sistema religioso evangélico. Y que quede bien claro, por favor, y lo vuelvo a repetir para que no haya duda de esto, nuestra salvación no depende de ello. ¿Sí? No, en absoluto. No somos salvos, repito, por cambiar nuestro vocabulario. Pero lamentablemente a veces ese vocabulario nos impide conocer realmente ciertas cosas que el nuevo pacto ha establecido para que nosotros podamos disfrutarlas. Ese vocabulario a veces nos impide disfrutar de la herencia que nosotros ya tenemos en Cristo. Porque usted y yo somos herederos. Y escuche, el punto es este. En Cristo, según Romanos capítulo 8, usted lo puede anotar para verlo después, dice que somos hijos y herederos. ¿Sí? O sea,
ya somos herederos. Esa es la realidad. Pero a veces, lamentablemente, sin el conocimiento correcto, no disfrutamos de la herencia que tenemos. Porque la herencia no se pide. La herencia no es algo que usted tiene que pedir. La herencia es algo que tenemos que aprender a manifestar. Porque la Biblia dice que ya somos herederos, o la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Es decir, usted no tiene que pedir paz, usted tiene que aprender a manifestar la paz de Dios que ya está dentro suyo. Usted no tiene que pedir fe, usted tiene que aprender a manifestar la fe que Dios le ha dado. La herencia no se pide, la herencia tenemos que aprender a manifestarla. Y yo no voy a poder manifestarla si no crezco en un conocimiento correcto de quién soy en Cristo. Si yo no sé lo que se me ha dado, si yo no sé quién soy, si yo no sé lo que puedo, yo no voy a poder disfrutar de todo ello, porque no tengo el conocimiento. Por eso usted sabe que nosotros insistimos mucho en la importancia de tener un conocimiento correcto. Y cuando nosotros crecemos en ese conocimiento correcto, incluso sin quererlo, afectará también nuestro vocabulario. Afectará también nuestra forma de manifestar la vida de Cristo a través de nosotros. Ahora, nuestro deseo es que nosotros podamos estar preparados para todo lo que pueda venir en el futuro. Y por eso es necesario que lo que vamos a ir viendo del vocabulario es porque nos va a llevar a un punto específico para que seamos conscientes de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y de todo lo que nosotros somos hoy en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Seamos honestos y no me diga, es que usted no tiene fe, usted es muy negativo. Seamos honestos. Cabría la posibilidad, de hecho hoy algunos lo han tenido que hacer en otros lugares, cabría la posibilidad de que el local tuviera que volver a cerrar. Cabría la posibilidad. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Porque nuestro corazón como pastores es que estemos preparados precisamente para todo lo que pueda pasar. De hecho, hoy, amigos nuestros como los pastores Moisés y Patricia o los pastores Matías y Angie no tienen reunión nuevamente en el local cuando ya habían abierto. No tienen reunión en el local porque Barcelona es uno de los lugares afectados con este confinamiento voluntario, por así decirlo, de no tener reuniones de más de 10 personas. Barcelona y algunas poblaciones, para los que nos están viendo y no conocen la situación, ¿por qué ustedes están reuniéndose? Porque Tarrasa no ha sido afectada con nada de eso, ni Sabadell. Entonces podíamos tener la reunión sin ningún problema nosotros. Pero sí Cornellá, Badalona, Sant Feliu, Sant Boi y bueno, otras que no voy a tener, que no hace falta que nombre. Entonces, como nuestro deseo es que estemos preparados, vamos a recordar cosas, pero vamos a aplicar algo al funcionamiento de gracia y fe, para que lo entendamos de esa manera. Y vamos a recordar cosas que nosotros estuvimos hablando al principio del confinamiento, que fue darle una nueva definición a ciertas palabras. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que estuvimos tocando eso cuando ya nos estuvimos confinados y yo por medio de las redes empecé a tocar estos puntos para que de alguna manera entendiéramos que era necesario que volviéramos a definir ciertas palabras bajo la realidad o bajo la verdad presente de nuestro Señor Jesucristo y no bajo el antiguo pacto ni tampoco bajo un sistema religioso llamado evangélico o lo que sea, que lamentablemente ese sistema religioso lo que ha hecho ha sido levantar fortalezas en cada una de nuestras mentes. Y ha estructurado en nuestra forma de pensar como que ciertas cosas son sagradas cuando en la mente de Dios no lo son tanto como la religión ha hecho vernos. ¿Sí?
Y hay otras cosas que sí deberían ser una prioridad y que lamentablemente por poner el enfoque en otras cosas hemos dejado las prioridades a un lado. Y es por eso que nosotros como familia Gracia y Fe, aunque sé que en la conexión o viendo este vídeo luego en YouTube o en otras ocasiones va a haber gente de todos los lugares, pero específicamente nosotros vamos a hablar a la familia de Gracia y Fe para que entendamos lo que queremos aplicar, y es fortalecer las casas. Las casas tienen que fortalecerse. Entienda bien la palabra que he dicho, 5 letras, casas. No he dicho células. Y no tengo nada contra las células y que nadie se me ofenda, pero no estamos hablando de un sistema celular. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de casas, de familias, de personas. ¿Por qué? Repito, yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Y yo no voy, mi deseo es que no pase, obviamente, ¿no? Pero yo no sé si habrá otro confinamiento o no lo habrá, no lo sé. No lo sé. Pero imagínese que lo hay. Entonces, no estamos hablando de células, ¿por qué? Bueno, porque el sistema celular, según yo tengo entendido, y muchos de nosotros hemos trabajado en sistemas celulares, es la figura de un líder con un grupo de personas que vienen incluso de otros lugares, que se reúnen en un hogar para que el líder enseñe o haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Creo que todos entendemos una célula como eso. No estamos hablando de células. Keila y yo no hablamos de células, hablamos de fortalecer las casas. Tanto a nivel familiar, si hay familias, a nivel personal, si son personas, ¿sí? Fortalecer el hecho que en las casas se viva la iglesia. Que en las casas se fortalezca la iglesia, porque la iglesia nunca, jamás fue un local. Y si cerrar el local nos duele y nos tambalea de nuestro entendimiento de cristianismo, es porque hay cosas que no hemos entendido. Y hemos puesto toda la fuerza en un local. Y escuche, usted dice, yo me estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque somos pastores. Pero es que esta es la realidad. Preferimos que se fortalezcan las casas a fortalecer este tipo de reuniones. Porque yo le voy a hacer una pregunta, querido, querida. ¿De qué sirve que todos seamos fieles el domingo? Y queremos que usted sea fiel y que no falte, que nadie me malentienda y el domingo que viene aquí no viene nadie, ¿no? ¿De qué sirve que todos seamos fieles el domingo? Porque se supone, y lo explicaremos bien y lo enseñaremos bien, por favor, téngame paciencia. Porque se supone que nadie tiene que dejar de congregarse. ¿De qué sirve ser fiel el domingo y que durante toda la semana no experimentemos nuestra posición de iglesia en nuestra casa? Durante toda la semana no seamos iglesia o no disfrutemos de la vida cristiana en nuestras casas. Porque nos hemos dado cuenta que puede pasar que el local se cierre. Puede pasar. Ya lo hemos vivido. Y damos gracias a Dios, porque creo que dentro de todo, este confinamiento, por su gracia, Dios nos ha sostenido bien. Y la congregación Gracia y Fe ha seguido hacia adelante sin ningún problema y ustedes se han mantenido fieles en todo. Y no solamente por su gracia Dios ha sostenido esto, sino que Dios ha hecho que todo esto crezca y que todo esto se multiplique. O sea, el confinamiento, en vez de ser algo negativo para nosotros, por su gracia ha sido algo muy positivo. Pero entiéndame esto, claro que amamos el reunirnos aquí. Claro que amamos el poder vernos las caras, aunque no abrazarnos. Saludarnos de lejos a veces, ¿no? Claro que amamos todo eso, pero esta no debe ser la base de la vida cristiana, o el local no debe ser aquello con lo que yo me identifico más de todo lo que tiene que ver con cristianismo, porque entonces sí que tenemos un problema. Y lo que nosotros queremos hacer es que usted fortalezca su entendimiento de iglesia en casa, pero no como algo obligatorio. Por eso esto no es un sistema celular. Recuerde, un sistema celular es un líder, un día a la semana, con una hora específica a la semana, nos juntamos y venga, hacemos lo que tengamos que hacer.
Que si oramos, que si predicamos la palabra, el líder predica la palabra, que si incluso se recogen la generosidad, no lo sé. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de manifestar la vida cristiana en nuestros hogares. Estamos hablando de aprender a edificar nuestras casas en el sistema del nuevo pacto, en el gobierno del nuevo pacto y en la realidad de Jesucristo. Estamos hablando de invertir también en nuestros hijos, a los que todavía los tengamos en casa. A los que todavía tengamos hijos en casa, estamos hablando de invertir en nuestros hijos, pero estamos hablando que si usted vive solo o usted viva sola, que también aprenda a disfrutar de su comunión con Dios, con su estudio en la casa y a experimentar la realidad de la vida cristiana en el hogar. No sé si me estoy explicando. Veremos en Hechos que la Biblia dice que la iglesia se reunía en casas. Y usted dice, bueno, pero también iban al templo. Sí, hasta el año 70, cuando el templo fue destruido. Porque cuando Hechos nos habla de templo, no está hablando de un local como el que tenemos nosotros. Recuerde de qué templo está hablando. ¿Sí? Está hablando del templo de Salomón, que fue destruido en el año 70. Piense que hasta el año 300... después de Cristo, que es cuando la iglesia se mezcla con la política, y de hecho nace la iglesia católica, ¿sí? Hasta ese momento, la mayoría de todo ese tiempo, la iglesia se reunió en casas. Piense que la iglesia era perseguida, como hoy en día algunos son perseguidos. Entonces, se da cuenta que a veces cuando establecemos algo como que debe ser tajante y que es inamovible, es inamovible. Cuando vemos la realidad que se está viviendo, ese pensamiento se nos tiene que venir abajo. Como le decía, Hebreos 10, no dejando de congregarnos, pero ¿está hablando de un local ahí? Porque entonces la persona que vive bajo una persecución como iglesia y no está pudiendo ir al local, ¿qué pasa con esa persona? ¿Está mal delante de Dios? Porque si va a un local, le matan a él y matan a sus hijos. ¿Está mal que se quede en su casita y que haga iglesia en su casa? ¿Qué es congregarnos? ¿Qué es congregarnos bajo la realidad de lo que hoy se está viviendo? Todos los que hemos estado durante meses en nuestras casas, meses, por causa del confinamiento, ¿qué pasa ahí? ¿Hemos dejado de congregarnos? ¿Pero habla de un local? Las personas que forman parte de la familia Gracia y Fe en Madrid o en Pereira o en Estados Unidos o en Argentina y que ahora están en su casa, no están en un local, están en su casa, ¿significa que no se están congregando? No, significa que hay cosas que no hemos entendido de ese versículo. Significa que congregarnos tiene que ver más con un entendimiento de ser el cuerpo de Jesucristo que con un local. El problema es cuando hemos hecho de estas 4 paredes la base de algo. Y de hecho, el sistema celular lo que hace es trabajar, o por lo menos así lo hemos vivido muchos de nosotros, el sistema celular trabaja para fortalecer la reunión del domingo. Pero yo no le estoy pidiendo que hagamos eso. No. Yo no tendría problema en que, entre comillas, que no va a pasar, sé que no va a pasar, pero yo no tendría problemas, entre comillas, que se debilitara la reunión del domingo, sabiendo que usted en su casa está experimentando la iglesia y usted en su casa está viviendo su vida cristiana, porque ese entendimiento es lo que va a hacer que también los que somos padres le estemos dejando una herencia correcta a nuestros hijos. Ese es el punto. Ese es el punto. La iglesia se reunía en las casas. La iglesia compartía el pan en las casas. No todo era algo súper espiritual. No es que viene el líder y el líder predica y se acabó. Y eso no es lo que queremos que ustedes hagan. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando semana a semana. Para que lo tengamos claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero lo importante es que entendamos que la iglesia somos nosotros. Y cuando usted está en su casa, usted sigue siendo iglesia.
usted sigue siendo iglesia. Esa es la realidad. Entonces yo les he contado muchas veces cómo vino aquí un hermano de Irán contándome cómo ellos esconden hojas de la Biblia en huecos de la pared detrás de armarios para que no se las encuentren. Y cómo él, estando aquí en España, le llamaron de Irán porque sabían que él era cristiano y le dijeron, ahora que está fuera vamos a matar a tu mujer y a tu hija. Y cuando vengas te los encontrarás muertos. Y a él le intentaron matar en 2 ocasiones. Y cómo cuando se reunían en alguna casa, nadie sabía el nombre de la otra persona, ni sabían su dirección, ni sabían nada, para que si lo pillaban y lo interrogaban, no pudiera dar datos de nadie. Y eso le hablo de ahora, del siglo XXI. No están en locales. No tienen guitarra, batería, piano. Y mi pregunta es, ¿son menos iglesia que nosotros que estamos aquí hoy? ¿O son igual de iglesia que nosotros? Cuando lo único que pueden hacer es quedarse en su casa y coger una hojita de la Biblia y leerla un rato y orar con su esposa y con su hijo y compartir juntos y edificarse juntos, es lo único que pueden hacer. Porque si pasan de ahí, entonces... O cuando hay personas que van a las tribus o van a las montañas, como nosotros hemos conocido en las conferencias de misiones de Tulsa, y ahí están en chabolas, no en un local, en chabolas, y a lo mejor el hermano va con el acordeón, mire, por lo menos tiene un acordeón, pero se juntan 10 de una tribu, en una chabola, hecha con cañas, el techo y todo, y ahí están alabando y glorificando a Dios y predicando el Evangelio. ¿Son ellos menos iglesia que aquel que tiene un local de 10.000 personas con el local lleno? No son menos. Y cuando nosotros le hemos llamado a esto iglesia, o le hemos llamado a esto el templo, es lo que ha hecho que nuestra forma de pensar se centre en voy a ir al templo, o voy a la casa de Dios el domingo, o voy a la iglesia, y esa forma de pensar me ha impedido disfrutar de la realidad, que la iglesia soy yo, allí donde vaya y allí donde me encuentre. Gracias por su entusiasmo. Gracias por un amén tan efusivo que ha hecho temblar los cimientos de este local, y la gente que está conectada se ha asustado incluso del amén que usted ha dicho. Tengo calor, está bien, lo entiendo. Bueno, de este sector no espero, porque este es el sector que duerme, por eso les tenemos las luces apagadas, ¿eh? Entonces, no, de repente a lo mejor hay un amén, porque de un grito les despierto y amén, amén. Por ejemplo, y todo esto, repito, lo iremos desarrollando más, cuál es la idea que Dios nos ha dado, porque creemos que es una idea de Dios sin ninguna duda. Pero, por ejemplo, una de las primeras palabras que tenemos que aprender a entender mejor es templo o casa de Dios. Escuchen, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Y eso lo dice la gente, me alegré con los que me decían a la casa, eso lo dice el Salmo, pero usted ya no va a la casa de Dios. Usted no va al templo. Usted no va a la casa de Dios, usted es la casa de Dios, usted es el lugar de su habitación y usted es el templo del Espíritu Santo. Venga conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 3. Para que veamos que nosotros, por la gracia de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Nunca Dios quiso, nunca fue la idea de Dios que dependiéramos de un local. ¿Me está escuchando? Nunca fue la idea de Dios que dependiéramos de un local. Escuche, yo conocí, junto con Keila, mi esposa, conocí en Valencia a un pastor que su congregación la tenía debajo de un árbol en un parque. Y eran gente sin techo. Y se juntaban 25 personas y le llamaban, al final le empezaron a llamar la iglesia del árbol. Había un árbol grande en medio de un parque y ahí el hombre se puso a predicar a personas sin techo y empezaron a juntarse y cada domingo 25 o 30 personas se le juntaban. Una vez que estuve compartiendo en Valencia, vino él con el grupo y entraron a un local
pero eran la iglesia del árbol. ¿Y qué pasa? ¿Son menos iglesia? No, nunca fue la idea de Dios que dependiéramos de un local, aunque es bueno el local, por favor, no quiero mal explicarme, no quiero que ahora piensen, entonces el local es muy malo. No estoy diciendo eso. Esto es bueno, esto es correcto. Es bueno que lo aprovechemos y lo disfrutemos mientras podamos y nos dejen. Es bueno. Pero la idea de Dios es que no dependamos de esto. Ese es el cambio que tenemos que hacer de chip, de chip. Bueno, el chip suena mal en los pentecostales, ¿no? Porque parece que es el número de la bestia, que te tienen que poner un chip y no sé qué. Esa gente piensa todas esas cosas raras, ¿no? Piensan que te van a poner un chip y si no, no vas a poder... Bueno, las cosas raras que tienen los del anticristo y todo eso. Entonces, escuche, el 666, ¿no? Sí, había gente que si se compraba un coche y le ponía la matrícula 666 ya no lo querían porque era la marca de la bestia y literalmente no lo querían. O sea, hasta ese punto han llegado Pero bueno, es lo que tiene la ignorancia. Lo digo con todo el amor del mundo, que nadie se me ofenda. Ojo, que yo era de esos, del anticristo, de la marca de la bestia, todas esas cosas. Pero bueno. Como le decía, todo esto es bueno, pero la idea de Dios no fue que dependiéramos de esto. La idea de Dios siempre fue que entendiéramos dónde somos iglesia. Somos iglesia allí donde vayamos. ¿Dónde soy templo? Soy templo allí donde yo vaya. Yo no estoy en el templo ahora, yo soy el templo. Escuche, el día de mañana nosotros podemos abandonar este local y aquí, como ha pasado, ¿se acuerdan? Que en la calle Ebro, que estábamos en la nave, dejamos ese local y ¿qué hay ahora? Una carpintería de aluminio. ¿Se da cuenta? No tiene nada que ver. Entonces, claro, usted en el antiguo pacto, usted lee tanto la palabra templo, primero tabernáculo y luego templo, y había ese enfoque del templo, y se inauguró el templo de esa manera que cayó la gloria de Dios durante la inauguración del templo, y nadie podía levantar porque la gloria estaba llenando ese lugar. Perfecto, gloria a Dios por ello, pero es que ese era el único lugar que tenían. Y la imagen del templo para el pueblo judío, como le he dicho antes, es la imagen donde en el lugar santísimo está el arca en la cual habitaba Dios. Dios habitaba en el arca. Pero la buena noticia es, Dios habita hoy en usted. Dios no habita en un templo hecho de manos. Dios no habita en un arca hecha de manos. Dios habita dentro suyo. Por eso, ¿por qué yo voy a querer mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto cuando el antiguo pacto es un Dios externo al que yo no puedo alcanzar de ninguna manera? Y en el nuevo pacto, por su gracia, Dios se ha convertido en un Dios interno que me acompaña allí donde yo voy, sin que yo lo merezca. No lo merezco, pero Él ha decidido que yo sea su templo aquí en la tierra. Él ha decidido habitar en mí. Y por eso yo no necesito una visitación de Dios. Hay gente que está esperando una visitación de Dios. Escuche, yo no espero que mi esposa me visite. Mi esposa vive conmigo. Usted puede visitarme a mi casa, pero mi esposa no me visita. Mi esposa vive conmigo. Si el cristiano vive con un entendimiento de Dios, visítanos, es porque no ha entendido que Dios habita en él. Y está esperando que Dios venga de algún lugar. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. ¿Por qué voy a esperar una visitación de Dios cuando por su gracia me he convertido en su habitación? Soy el templo del Espíritu Santo. Primera, ¿le he dicho algún verso? Ok. Primera de Corintios 3, que ya me había olvidado. Primera de Corintios 3, 16. Dice así. Vamos a leerlo antes de que me olvide otra vez. No sabéis, fíjese que no dice, no sentís vosotros, no, dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora?
No, 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 el Espíritu de Dios os visita de vez en cuando. No, no, el Espíritu de Dios mora, habita en cada uno de vosotros. Pero hay que saberlo, ¿ves? ¿Se da cuenta? Hay que conocerlo. Hay que crecer en el entendimiento y en el conocimiento. Un momento, yo soy el templo del Espíritu Santo, Dios habita en mí. Allí donde yo voy, Dios viene conmigo siempre, 24 horas al día. Y no se va. Porque a mí a veces me decían, cuidado con lo que haces porque el Espíritu Santo se va. Es como una paloma que viene y se posa. ¿Y usted ha intentado cazar una paloma? Usted anda ahí detrás de la paloma y a la que se mueve, ¡pum!, la paloma se va. Y entonces, y el misticismo del Espíritu Santo, como para cuidado, que viene, ¡shh!, nadie se mueva, porque van a asustar, van a espantar a la paloma del Espíritu Santo. ¿No? Y hay un misticismo en todo este asunto, porque está viniendo, está viniendo. No, resulta que habita en usted, está dentro suyo, pero tengo que saberlo. No sentirlo. Usted dice, no, no lo siento. No pasa nada si no lo siente. Si lo siente, gloria a Dios. Pero si no lo siente, por lo menos sépalo. Tiene que saberlo. Estoy sintiendo que soy el templo, gloria a Dios. Pero el día que no lo sienta, sé que soy el templo del Espíritu Santo. Y que puedo equivocarme. Y que puedo hacer cosas que no están del todo bien, pero el Espíritu Santo no me va a abandonar, porque Él estará conmigo todos los días. Os acompañará hasta el fin, dijo Jesús. Amén. Capítulo 6 de Primera de Corintios, versos 19 y 20. Aleluya, qué bueno es esto, gloria a Dios. El Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Lo tiene? ¿O ignoráis? ¿Ve? Tiene que ver con conocimiento también. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Venga ahora a 2 de Corintios 6, déjeme leer este verso también para ir cerrando en esta tarde. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Segunda de Corintios 6, 16, ¿lo tiene? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Saquemos la mentalidad de ir al templo, porque si un día no puedo ir al templo, ¿qué va a pasar? Y resulta que ese día ya llegó y nos pilló a todos desprevenidos. Y dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y de repente nuestro domingo cambió. Porque el domingo era el día de ir al templo y ya, no se puede ir. Necesitamos crecer en el entendimiento y dar gloria a Dios, porque hoy somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en mí. Y gracias a ello puedo disfrutar de una comunión íntima con Él. Por eso cuando hablamos de oración, hablamos de comunión íntima, hablamos de nosotros hablando con Dios, pero escuche, Dios hablando con nosotros. Y lo primero que queremos que ustedes entiendan para fortalecer las casas es: el templo del Espíritu Santo soy yo. Si un día, por lo que sea, el local se cierra, sigo siendo el templo del Espíritu Santo, sigo teniendo comunión con el Espíritu Santo. Donde yo voy, el Espíritu Santo va conmigo, y donde yo no puedo ir, el Espíritu Santo se queda conmigo. Si no puedo ir al local y me quedo en casa, el Espíritu Santo no se va al local, el Espíritu Santo se queda conmigo.
Por eso dice, y no lo busque por favor, pero 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Corintios, 2 Corintios, que lo veremos más adelante, dice, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿En el local? No, está en usted. Ahora está aquí porque usted está aquí. Pero cuando usted se vaya de aquí, no, el Espíritu Santo está. ¿Dónde hay libertad entonces? La gente cuando comienza la reunión dice, hermanos, hermanas, aquí está el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está? No es en el local, es en la persona. Donde está el Espíritu de Dios, hay verdadera libertad. Porque allí donde el Espíritu de Dios habita, significa que hay una persona que ha sido hecha verdaderamente libre por el Hijo. Y por eso podemos ser templo. Y cuando yo entiendo y tengo una mentalidad de templo, yo voy a ser consciente de el Espíritu Santo habitando en mí. Y por lo tanto, hay cosas que voy a dejar de hacer, pero no porque alguien me obliga, y hay lugares a los que voy a dejar de ir, porque estoy siendo más consciente de la realidad que Dios habita en mí. Pero no porque una religión me lo prohíbe, no porque alguien me pone la norma y me dice no vayas a eso o no hagas esto, sino porque yo estoy siendo consciente que el Espíritu Santo habita en mí. Y aunque suene fuerte, y entiéndame por favor, pero aunque suene fuerte, el Espíritu Santo sigue habitando en mí y va conmigo allí donde yo vaya. Y si la persona va a un prostíbulo, el Espíritu Santo sigue estando ahí, en ese prostíbulo con esa persona. Pero ¿sabe lo que ocurre? Cuando algunos han pensado que el mensaje de gracia nos da licencia para pecar. No, lo que ocurre es que cuando la persona crece en el entendimiento que por la gracia de Dios sigue siendo templo del Espíritu Santo, esa persona va a entender que hay lugares a los que ya no quiere ir, porque no quiere, porque ya no le interesa, porque no le satisface, porque Cristo es su satisfacción completa. Y cuando crece en el entendimiento que es el habitáculo de Dios, hay cosas que va a dejar de practicar, porque entiende quién es ahora en Cristo y que ya no necesita practicar esas cosas. Y ya no necesita visitar ciertos lugares, no porque alguien se lo impone, repito, sino porque entiende quién es en Cristo y entiende que tiene el privilegio. Tenemos el glorioso privilegio que por la gracia de Dios somos templos del Espíritu Santo. Escuche, querido, querida, Dios habita en usted 24 horas al día. Por eso Pablo decía con rotundidad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Dios mismo habitando en nosotros, el Espíritu Santo, que déjeme decirle, sé que todo lo tenemos claro, el Espíritu Santo, quien es Dios. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no, el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Usted me dice, yo no puedo entenderlo con la mente, no lo tratemos de entender esto realmente, sino que demos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder experimentar esta realidad de ser templos del Espíritu Santo 24 horas al día. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendió algo hoy? Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por haber sido enseñados. Gracias, papá, por amarnos. Gracias, papá, por el privilegio de habernos hecho templos del Espíritu Santo. Porque podemos decir que el Espíritu Santo habita en nosotros 24 horas al día. Papá, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por esta palabra que ha sido sembrada en buena tierra y que produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, te pido que el Espíritu Santo nos siga hablando y nos siga enseñando conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes de lo que hemos oído. Gracias, papá. Oramos por cada persona aquí presente, oramos por cada persona que está conectada para que sigan creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra siempre en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.